Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte este producto. ¿Está bueno o está malo? Pues vamos a verlo. Primero voy a mostrarte qué trae la caja. Así es, voy a mostrarte qué tenemos en la caja. Y luego te hablo aquí de las prestaciones. También vamos a instalarlo para ver qué tal nos va, ¿no? A ver, ¿qué tal? Aquí tenemos el manual y cabe destacar que vienen dos colores, viene negro y blanco. En este caso yo me fui por el color blanco, ya que lo vi súper chulo, ¿no? A ver, color blanco. Y como mi casa está pintada de blanco, combinaría como mejor en la ventana, no llamaría tanto la atención. Wow, y la verdad es que no es tan grande. Cuando lo ordené, a ver qué hay aquí. Espérate, siento que hay algo aquí adentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siento que hay algo aquí adentro. Vamos a ver qué es. ¡Uy! ¡Ay, mi madre! Bueno, aquí hay. Estas son las partes que tú vas a colocar en la ventana en caso de que el aire o tu ventana sea más grande que el aire. Pues con esto tú compensarías ese espacio y así quedaría bien instalado. También un punto importante, y es que este solamente se puede instalar de manera horizontal, no se puede instalar vertical. Así que si tú tienes una ventana que para poder instalarlo en vertical, pues debes tener cuidado, porque no recomiendan que se instale en vertical. Y de hecho yo tengo ese problema, que mi ventana es en vertical, y voy a tratar de montarlo así. Voy a ver si me resulta. Si no, voy a tener que regresarlo a la tienda de nuevo. Así que vamos a sacarlo de acá. Hay algo que me gusta mucho de este ventilador, y es que tiene aire circular. Es decir, que entra y saca aire de adentro de tu casa. Y esto es bueno porque así vas a mantener un flujo de aire, vamos a decir, sano dentro de tu casa. Wow, y parece un aire acondicionado, mira. Tiene como una pinta de aire acondicionado, se ve muy bien. De estos aire acondicionado split, como le decimos en mi país, pues se parece mucho, ¿no? Y tiene algo que me gusta de una vez, y es que el cable de alimentación, el cable de corriente, mira, es bastante largo. Y esto es bueno porque así tú lo puedes instalar en cualquier parte y el cable te va a aguantar sin problemas. Así que me gustó que el cable de alimentación es bastante largo, y esto se aprecia. Y se vería de esta manera. Este sería el frente. No es tan grande, fíjate que cabe en mi mano. Es súper bien, y creo que cabería en cualquier ventana. También cabe destacar que viene con un mando para tú poder controlarlo a distancia. El mando está bien chulo también, un mando muy bonito. Me gustó el diseño. Fíjate que tiene un diseño muy peculiar. La batería viene incluida. Ya tenemos la batería incluida. También esto se agradece. ¿Se podría poner vertical? Creo que sí. Vamos a probarlo aquí en vertical y horizontal. Vamos arriba. Este canal se trata de esto, ¿no? Así es. Vamos a ponerlo así. Vamos a simular que está en una ventana. Wow. Ay, me encanta que tiene los botones, son en LED. En esta parte de aquí brillan, se ven muy bonito. Y por eso yo dije que esta marca me gusta, porque esta marca se preocupa porque tú tengas un producto de calidad y se siente. Esa es la primera velocidad, ¿verdad? Primero voy a sentir qué tan rápido es, y luego les explico a ustedes mi experiencia para que tengan una idea. Me encanta que tiene un diseño muy bacano. A ver, voy a darle a velocidad. Veamos. Bueno, se va aumentando la velocidad. Bueno, y solo viene con 4 velocidades. Tiene solo 4 velocidades. 1. El 1 casi ni se siente. 2. Y 3. A ver, a dejarlo que desarrolle bien. Oh, wow. Sí me gusta. Para extraer, tiene un botoncito acá, ¿verdad? Tú le das el botón y lo que hace es que se voltea y empieza a tirar el aire hacia afuera. Y se siente muy bien. Se siente la extracción por esta parte de aquí. Por aquí está sacando el aire
hacia afuera, y esto lo que hace es que el aire de tu casa pues lógicamente va a ir hacia afuera. Ya probé las velocidades, probé la tecnología y lo que tiene de manera horizontal. Ahora lo voy a probar de manera vertical, a ver qué pasa, ¿verdad? Supongamos que tú tengas una ventana, para ponerlo así, a ver si funciona. Bueno, sí, y está tirando, ahí está el máximo. ¡Wow! Está bien, me hubiese gustado de que fuera más rápido, pero está chulísimo. Me encanta este ventilador, ya que está tirando pero súper bien. Ahí está en la máxima velocidad. Ahora lo voy a poner a que tire para atrás, para que saque el aire de adentro hacia afuera. Y me gusta que tú solo presionas el botón y él cambia el ventilador, da la vuelta, y lo que hace es que ¡pum! Empieza a sacar el aire por aquí y se siente muy bien. Así que no hay diferencia si lo pones tanto vertical como horizontal, y lo puedes mover. Aquí tú tienes una pantalla donde tú vas viendo aquí lo que vas haciendo, aumenta la velocidad, la disminuye, lo pone a que tire para atrás, para adelante. Y también me gusta que si por ejemplo está muy frío, si tú vives en un país frío y tú no quieres sentir el ventilador, pues cuando tú lo apagas, él cierra la parte de atrás, la parte de aquí atrás se bloquea, y esto no va a dejar que el frío entre hacia adentro de tu casa. Eso es en caso de que tú lo dejes instalado fijo donde vivas. También otra cosa que me gusta, y es que cubre completamente, o sea, evita de que las personas vean de afuera hacia adentro de tu casa. Esto es un problema que tienen muchos aires de estos de ventana, que muchas veces si la gente se asoma pues tiene acceso a poder ver qué está pasando dentro de tu casa. Pues con este no pasa, porque si tú lo pones de esta manera, pues si le haces una buena instalación, pues va a bloquear completamente la visibilidad de afuera hacia adentro. Y me gusta también de que tú puedes tener esta opción de poder cerrar la ventana de atrás cuando no lo estés usando. También me gusta algo, y es que lo voy a poner de manera lo voy a poner horizontal de nuevo, y me gusta que en esta parte de aquí tú puedes regular la temperatura. Aquí tú puedes poner la temperatura como tú quieras, y si el aire, por ejemplo, si la habitación donde tú te encuentras llega hasta esa temperatura, pues el ventilador lo que hace es que se apaga. Si vuelve y sube la temperatura, o él siempre busca ese balance de que la temperatura dentro de tu habitación se mantenga a como tú eliges. Si tú por ejemplo pones que quieres que esté siempre en 70, pues él, si la temperatura sube, lo que hace es que se apaga, deja de girar, para que tú te mantengas, vamos a decir, con una temperatura como a ti te guste. Bueno, no se rían de esta chapucería, pero dado a que mi ventana no me permite montarlo de manera horizontal, pues ahí más o menos hice un invento, un mientras tanto. Después vamos a ver si lo puedo arreglar, dado a que no tengo de otra y no hay otro ventilador que llene mis expectativas como este. De manera vertical trabaja bien. El problema es la instalación. Fíjate qué feo queda. Yo traté de tapar con la cortina, que no se vea de afuera hacia adentro, pero nada, este es el resultado final. Hasta ahora sí está enfriando, la habitación se mantiene fría siempre y cuando que la temperatura esté buena afuera, pues él recoge el aire frío y lo mete hacia adentro y se siente una bonita experiencia. Así que nada, ya al final tú decides si lo compras o no lo compras, si tú tienes una ventana que no te permite la instalación de manera horizontal. En cuanto a las funciones, es muy brutal. El mando funciona muy bien. Aquí encendemos, aumentamos velocidad aquí, ¿verdad? Y en esta parte de aquí abajo, en este botoncito, aquí sería, no sé si se alcanza a ver bien, pues está un poco oscuro acá. Alexa, prende la tira LED. Alexa, prende la tira LED. Muy bien. Bueno, hay un poquito más de luz. Fíjate que aquí es reversible. Ahí está extrayendo de adentro hacia afuera. Si le das acá, ¿verdad? Y no, perdón, ahí está entrando.
Si le das aquí otra vez al botón, pues fíjate cómo cambia en la parte de adentro, cómo hace el cambio, y ahí está extrayendo desde adentro hacia afuera, ¿no? Ahí está extrayendo. A ver, pero la verdad es que extrae muy poco, porque fíjate que no le hace tanta presión, pero miren, ahí está extrayendo, y la pequeña presión que hace, fíjate cómo agarró esa mascarilla, porque ahí estábamos sacando el aire de adentro hacia afuera. Lo saco de nuevo, ¿verdad? Y ahora, para cambiarlo, le doy un toque aquí otra vez, aquí arriba, aquí, y un toque, y ahí fíjate cómo la ventanilla, no sé si se logra ver bien, pero la ventanilla se voltea y empieza a echar aire frente a nosotros. Como dije hace un rato, 3 velocidades, 1, 2, 3, 4. 4 es la más rápida, ¿ves? Y aquí abajo es la parte automática donde tú controlas la temperatura. Aquí, si tú quieres, puedes poner, por ejemplo, ahora mismo la temperatura está en 76 grados, 79 grados, pero si tú quieres, puedes de manera manual, tú puedes aumentar, ¿verdad? Por ejemplo, si tú quieres que la temperatura se ponga en 50 grados Fahrenheit, pues lo deja en 50 grados y el aire va a buscar siempre, el ventilador de manera automática siempre va a estar buscando esa temperatura de 50 grados. Se ve así torcido porque recuerda que está en manera vertical, ¿no? Así que ahí está en automático, que él va a buscar siempre la temperatura. Si está, por ejemplo, en color verde, si quiero lo desactivo, ¿verdad? Aquí dándole aquí abajo, lo desactivo, y ahí está ya de manera automática, que enfríe todo el tiempo. Así que esta es la parte de las funciones. Yo lo voy a dejar porque sí hace algo. Me hubiese gustado que la velocidad fuera más potente, pero sí más o menos hace el trabajo. Si te gustó el video, suscríbete y te veo en la próxima entrega.